Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Teología para el Alma. En el video de hoy estaremos tratando un tema muy importante, una doctrina que ha sido difundida a partir del siglo XX y en el cual la mayoría de las iglesias protestantes creen, o una buena parte, para ser concretos, de las iglesias protestantes creen en esta doctrina. Estamos hablando de la doctrina del rapto. La doctrina del rapto forma parte del engranaje escatológico del dispensacionalismo. Ya hemos hablado en otros videos acerca del dispensacionalismo, así que si usted quiere conocer un poco sobre esta postura, sobre esta doctrina, puede ver los videos que tenemos al respecto. Son 3 videos en los que hemos abordado el tema del dispensacionalismo. Como mencionaba, la doctrina del rapto forma parte del engranaje escatológico del dispensacionalismo. ¿En qué consiste exactamente la doctrina del rapto? La doctrina del rapto tiene su origen en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, donde específicamente Pablo habla acerca del arrebatamiento de la iglesia. Aquí en este texto, Pablo utiliza la palabra griega apargesómeta. Esta palabra se traduce por arrebatar o tomar por la fuerza. Esta palabra fue traducida por Jerónimo en la Vulgata Latina por la palabra rupere, de donde proviene nuestra palabra rapto. La doctrina del rapto enseña básicamente que antes de que comience la gran tribulación, Cristo va a tomar a la iglesia hacia el cielo. Esto va a ser súbito, repentino, inminente y en secreto. Es decir, no va a haber una manifestación visible de la acción de Dios al llevarse a la iglesia. Sin embargo, pues obviamente habrán consecuencias de esto. Al llevarse Cristo a los santos hacia el cielo, van a desaparecer. Y según algunos que lo han llevado esto a lo cinematográfico, van a quedar aquí las ropas sueltas, los pilotos de aviones que van pilotando y creen en Cristo van a ser arrebatados y los aviones se van a estrellar, automóviles chocados, en fin, el mundo se ve en un caos completo porque Cristo toma a la iglesia y todos esos miembros de la iglesia que ejecutan alguna labor doméstica dentro del mundo van a ser arrebatados y eso va a quedar paralizado, siendo la única manifestación de que el rapto ocurrió la desaparición repentina de millones de personas. Según la doctrina del rapto, al ocurrir el arrebatamiento, comienza, dependiendo de quién usted lea, hay diferentes posturas. Algunos dicen de que el rapto va a preceder a la manifestación del anticristo, es decir, va a ser antes de que el anticristo aparezca, pero hay otros autores que creen que va a ocurrir el rapto justo antes de la gran tribulación, poco tiempo después de haberse presentado el anticristo. Ya eso depende de a quién usted esté leyendo y quién sea que esté enseñando esta doctrina o esta teoría. Al ser arrebatada la iglesia, según la doctrina o la teoría del rapto, entonces comienza a correr la última semana de las 70 semanas del profeta Daniel, en donde el anticristo va a reinar sobre la tierra durante 7 años. 3 años y medio serán años en los que él concertará un gobierno global, un gobierno mundial, y 3 años y medio después de esto, para completar la última semana o los 7 años de la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel, en estos últimos 3 años y medio, él va a perseguir a los fieles, va a perseguir al pueblo de Israel, va a tratar de hacer desaparecer a los fieles del pueblo de Israel y entonces caerán los juicios de Dios sobre la tierra y después de que los juicios de Dios hayan sucedido, aparecerá Cristo para reinar o instaurar su reino milenial en la tierra. Básicamente, eso es la doctrina o lo que enseña la doctrina del rapto secreto. La doctrina del rapto secreto cuenta con una vasta bibliografía y depende de lo que usted crea o a quien usted lea, va a encontrar alguna postura o alguna otra. Dentro de los máximos exponentes de la teoría del rapto secreto, la doctrina del rapto secreto, se encuentra Dwight Pentecost, se encuentra Charles Schreiner, se encuentra John Walvoord y por supuesto tenemos que hablar de Tim LaHaye, que escribió una serie de novelas basada en el rapto secreto llamado The Left Behind, que incluso se creó una filmografía. En la primera película actuó el famoso actor Nicolas Cage como el protagonista de esta historia que habla acerca del evento o los eventos que ocurren en el rapto secreto. Sin embargo, pues como tomamos con seriedad esta investigación, no vamos a hablar de Tim LaHaye y sus libros, porque son básicamente novelas de ciencia ficción.
vamos a hablar sobre John Walvoord, que es uno de los máximos exponentes de esta teoría. Durante el siglo XX fue uno de los teólogos más influyentes sobre el dispensacionalismo en general y sobre el rapto secreto en particular. Él escribió una serie de libros hablando de estos temas escatológicos y vamos a específicamente tratar con su libro principal acerca de este tema, que es The Rapture Question. Es decir, la pregunta sobre el rapto o el asunto del rapto, dependiendo de cómo haga usted la traducción. En este libro, él hace una exposición sistemática y teológica de lo que es la doctrina del rapto. Vale decir que Walvoord fue presidente del Seminario Teológico de Dallas durante 30 años y además de esto, influyó a través de sus libros al desarrollo del pensamiento dispensacional y del rapto secreto, tanto en América Latina como en Estados Unidos. Es por esta razón que hemos escogido el libro de Walvoord como fuente principal de información acerca de la doctrina del rapto secreto. Debemos mencionar que cuando tocamos estos temas, cuando hablamos del dispensacionalismo o ahora que estamos hablando del rapto secreto, hemos leído bibliografía directa de autores dispensacionalistas. Es decir, no hemos recurrido a lo que otros autores que no creen en el dispensacionalismo cuentan o dicen sobre el dispensacionalismo o el rapto. Hemos buscado las fuentes primarias para proporcionar la mejor información acerca del tema. Para Walvoord, la doctrina del rapto secreto descansa fundamentalmente en 5 pilares. El primero tiene que ver con la distinción entre el pueblo de Israel y la iglesia. Son 2 pueblos diferentes con planes y propósitos diferentes. Lo segundo tiene que ver con que el rapto secreto es un evento diferente de la segunda venida de Cristo. Es decir, cuando hablamos del rapto hablamos de una cosa y cuando hablamos de la segunda venida de Cristo estamos hablando de algo totalmente distinto. También, como tercero, Walvoord menciona que la iglesia no va a ser objeto de la ira de Dios. Y como para Walvoord el propósito de la tribulación es que sea desatada la ira de Dios sobre la tierra, entonces la iglesia no tiene por qué estar en la tierra porque la iglesia no va a ser objeto de la ira de Dios. Como cuarto pilar, él habla acerca de la inminencia de la venida de Cristo. Él dice que si tiene que haber eventos que antecedan a la venida de Cristo, que sean precedentes, que sean necesarios para que se dé la segunda venida de Cristo, entonces la venida de Cristo ya no es inminente. Y como la venida de Cristo es inminente, entonces no tienen que haber eventos previos para que ocurra. Y como quinto lugar, él menciona los eventos de la semana número 70 de la profecía de Daniel en el capítulo 9 de Daniel. Así que él dice que estos eventos no se han cumplido en la historia, por lo tanto, esperan un cumplimiento futuro y tienen ese cumplimiento durante la gran tribulación y el reino del anticristo. Estos son los 5 pilares que según Walvoord sostienen la doctrina de el rapto de la iglesia. El primer pilar de la doctrina del rapto secreto tiene que ver con la distinción entre el pueblo de Israel y la iglesia. Como buen dispensacionalista, Walvoord dice que el pueblo de Israel tiene un plan y propósito específico y la iglesia cuenta con un plan y propósito específico y que la iglesia está enmarcada en un determinado periodo de tiempo en el cual debe fungir o debe realizar su obra. Walvoord distingue, y una de las proposiciones que hace Walvoord en su libro es que jamás se habla de la iglesia en el Antiguo Testamento. Si bien él llega a aceptar que el término iglesia, que viene del griego eclesia o eclesía, se encuentra en el Antiguo Testamento porque este término eclesia, del que viene nuestra palabra iglesia, significa simplemente asamblea y es utilizado por la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, para referirse a las reuniones del pueblo de Israel. Cada vez que el pueblo de Israel se reunía en una asamblea, había una eclesia o una eclesía, según la Septuaginta, que repito, es la traducción griega del Antiguo Testamento y que es la versión que utilizaban los apóstoles para citar la escritura en el Nuevo Testamento. Dicho sea de paso, y esto lo doy como una curiosidad bíblica, la Septuaginta, tanto en Deuteronomio capítulo 30, versículo 2, como en Jueces capítulo 20, versículo 2, habla de la reunión del pueblo de Israel como la asamblea de Dios o la congregación de Dios o, como diría en griego,
la eclesia tonteos, es decir, la reunión de la iglesia de Dios. Ya hemos tratado este tema porque básicamente esta es la enseñanza a grosso modo del dispensacionalismo, de que tanto el pueblo de Israel como la iglesia tienen dos planes diferentes. Este tema ya lo hemos tratado en los videos específicos sobre el tema del dispensacionalismo, así que no vamos a ahondar demasiado en esto, pero vamos a resumir algunos aspectos yendo a la Sagrada Escritura para hacer referencia a algunos versículos en especial. Por lo tanto, recuerden ustedes, los que no nacieron siendo judíos, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Es muy difícil imaginarse cómo alguien puede sostener que la iglesia e Israel son dos pueblos separados cuando acá el apóstol Pablo dice literalmente que Cristo a través de su cuerpo, es decir, en su muerte en la cruz, de los dos pueblos hizo uno solo. Sin embargo, argumentamos en contra de la Biblia para seguir sosteniendo algo, una postura, una teoría, cuando la Biblia dice específicamente y literalmente todo lo contrario. Uno de los grandes elementos hermenéuticos del dispensacionalismo es el literalismo bíblico. En otras palabras, hay que tomar la Biblia de manera literal. Yo me pregunto, ¿por qué no se toma literal estos textos en los que el apóstol Pablo está declarando de manera categórica que ya no hay división entre judíos y gentiles, que todos forman parte de la iglesia? Como lo dijimos en el video acerca del dispensacionalismo, el pueblo de Israel sigue manteniendo su identidad. La iglesia no lo ha reemplazado. La iglesia ha sido integrada a las promesas y los pactos hechos a los padres por medio de Abraham a través de nuestro Señor Jesucristo. Es básicamente lo que el apóstol está diciendo. Antes éramos extranjeros, antes éramos advenedizos, ahora por medio de Cristo ya no somos advenedizos ni somos extranjeros, sino integrantes del cuerpo de Cristo. Es más, en el siguiente versículo, Pablo refuerza esta idea. Es decir, que los no judíos son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio. Aquí el apóstol Pablo no deja espacio a la duda. Dice que los no judíos, es decir, los gentiles, y menciona la palabra junto con Israel, son participantes de las mismas promesas y la misma herencia por medio de Cristo Jesús. O sea, no hay espacio para la duda. No hay espacio para pensar que el pueblo de Israel va a heredar una cosa y la iglesia va a heredar otra. Dice el apóstol Pablo que la promesa de la herencia es la misma. ¿Cómo responde a esto Walburg? Walburg llega a admitir que la iglesia está compuesta tanto por judíos como por gentiles, pero él abre la brecha en un espacio de tiempo. Según Walburg, la iglesia existe desde el Pentecostés hasta antes de la tribulación. En ese espacio los judíos y gentiles son integrados dentro del cuerpo de Cristo. Después que pase, la iglesia sea raptada, entonces van a haber algunos judíos que se van a salvar, van a haber gentiles que se van a salvar, pero dice, estos ya no forman parte de la iglesia. A mí en lo particular esto me parece una idea curiosa, porque realmente tiene esto asidero en la escritura. Me parece más argumentativo que una postura bíblica sostenida por la misma escritura. Los pretribulacionistas admiten y enseñan uniformemente
que habrán elegidos de la iglesia como de Israel, es decir, personas salvadas en la gran tribulación. Esto nos prueba en lo más mínimo que quienes se mencionan así pertenezcan a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esta cita tomada directamente del libro de Walvoord, The Rapture Question, está expresando que sí, los pretribulacionistas creen que van a salvarse personas tanto de Israel como de los gentiles durante la gran tribulación, pero que esto no significa que sean miembros de la iglesia. Es interesante porque cuando nosotros vamos a la escritura, leemos que Cristo se entregó por la iglesia, no por otro grupo, no por nadie más. Cristo se entrega por la iglesia. Los salvados son integrados en la iglesia. Vamos a leer los versículos. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tanto el libro de los Hechos como Efesios nos dicen de la importancia de la iglesia en el plan de salvación. No se nos menciona un plan de salvación que no involucre o que no incluya a la iglesia. Cuando nosotros tratamos de aplicar un nuevo plan de salvación que excluya a la iglesia, estamos yendo más allá de lo escrito. Porque la iglesia tiene un propósito, es el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que a los que van siendo salvos por el sacrificio de Cristo, Cristo lo iba añadiendo o el Señor lo iba añadiendo a la iglesia. El segundo pilar del dispensacionalismo, según Walvoord, tiene que ver con que el rapto y la segunda venida de Cristo son dos eventos diferentes. Algunos dispensacionalistas no se sienten cómodos con este alegato. Hay algunos que incluso han dicho que el rapto y la segunda venida son dos etapas de un mismo evento. Sin embargo, pues Walvoord no es de este tipo de pensamiento. Él considera que el rapto secreto y la segunda venida de Cristo son dos eventos totalmente diferentes. Escuchemos lo que él dice. El rapto y la segunda venida son dos eventos separados. En el rapto, Cristo viene por sus santos. En la segunda venida, Él regresa con sus santos. Según Walvoord, como acabamos de escuchar, en la segunda venida, Cristo regresa con los santos. Estos santos han ascendido al cielo durante el rapto. Es decir, en el rapto, Jesús viene por los santos y en la segunda venida regresa con ellos. Enseña esto la Biblia. Vayamos a la Biblia, a primera los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, para analizar si en algún momento aquí en esta parte de las Escrituras se enseña lo que Walvoord menciona. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Uno de los detalles más complicados dentro de la hermenéutica dispensacionalista es separar estos versículos y descontextualizarlos por completo. Porque en el versículo 17 se nos habla del arrebatamiento de la iglesia, pero el contexto inmediato del versículo 17 son los versículos 15 y 16. En el versículo 15, el apóstol Pablo dice, les digo en palabras del Señor que nosotros, los que estemos vivos para la venida del Señor, es decir, Pablo está hablando de la venida del Señor. Y después de hablar de la venida del Señor, en el versículo 17 menciona el arrebatamiento de la iglesia, pero lo menciona en el contexto de la venida del Señor. Realmente no hay un espacio posible, coherente dentro de los textos que hablan sobre la segunda venida de Cristo, donde podamos hallar un evento que separe la segunda venida de Cristo para hablarnos del rapto secreto, porque incluso en este versículo 17, que es donde tiene su origen, su fundamento principal dentro de la Sagrada Escritura,
el rapto secreto, este se encuentra en el contexto de la segunda venida de Cristo, la resurrección de los santos, el toque de las trompetas, la bajada del Señor, y dice que recibiremos al Señor en el aire. Ahora, esto de que recibiremos al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor, tiene su contexto también teológico dentro de la parábola de las 10 vírgenes, cuando se anuncia, viene el esposo, salid a recibirlo, y salen las vírgenes a recibirlo y regresan después con el esposo a la boda. Es decir, que ocurre como un evento inmediato, análogo o paralelo. Entonces no existe un fundamento dentro del contexto de Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, donde se nos diga que el rapto y la segunda venida son eventos diferentes, a menos que, claro está, saquemos de contexto el versículo 17 para hacerlo habitar en el terreno de la teoría, de la hipótesis y no de su contexto inmediato, que es la venida del Señor. Por eso si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan, o miren que está en la casa, no lo crean, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Es curioso que algunas veces los pretribulacionistas enseñan que en este texto la segunda venida de Cristo, el rapto, va a ser así, en un abrir y cerrar de ojos. Y utilizan este texto donde dice como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, haciendo énfasis en la velocidad de un rayo, cuando Jesucristo estaba haciendo énfasis en la parte visual, es decir, visible del evento. Dice como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente. No dice y ocurre hasta el occidente. No dice a la velocidad que ocurre. Dice y se ve. Jesús está haciendo énfasis en el aspecto visual del rayo. Es decir, un rayo no está haciendo énfasis en su velocidad, sino en el hecho de que este rayo es visible, porque salió de un extremo de la tierra y se vio hasta el otro extremo de la tierra. De la misma forma, Jesús anuncia que su venida sería de esta misma naturaleza. En el tercer pilar, Walvoord toca el tema de la naturaleza de la gran tribulación. Él dice que la iglesia no va a padecer o no va a recibir la ira venidera. Y es que aquí Walvoord mezcla tanto la gran tribulación, que la Biblia enseña que es producto de la persecución ocasionada por el anticristo, con la ira de Dios que es desatada sobre la tierra a causa de la persecución del anticristo. Para Walvoord, la gran tribulación y la ira venidera forman parte de un mismo evento. En su lógica, él dice, la iglesia no va a recibir la ira venidera, así que por conclusión lógica, la iglesia no puede estar durante la gran tribulación, porque es durante la gran tribulación que la ira venidera es desatada. Adicional a esto, Walvoord argumenta que a partir de Apocalipsis 3 o después de Apocalipsis 3, la palabra iglesia no vuelve a aparecer en el libro de Apocalipsis. Y según Walvoord, a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, se habla de la gran tribulación y de la ira venidera desatada sobre los infieles. Por lo tanto, como la palabra iglesia no aparece a partir del capítulo 4 y hasta el versículo 19, hasta el capítulo 19, perdón, entonces, por lógica, la iglesia no está presente. Además de esto, Walvoord añade que en Apocalipsis 4:1, cuando Juan es llevado al cielo para ver las cosas que vendrán, Juan va en representación de la iglesia en el momento en que la iglesia es arrebatada a vivir la experiencia de estar con Dios en el cielo, mientras en la tierra se desata la gran tribulación y la ira venidera. Después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Según Walvoord y el dispensacionalismo y el pretribulacionismo en general, acá donde el apóstol Juan es invitado a subir al cielo, representa el evento del rapto secreto, cuando Dios arrebata a la iglesia y se la lleva para que no experimente la ira venidera. Ahora, es muy interesante que Walvoord menciona
que siempre que Dios va a desatar su ira sobre la tierra, Dios siempre actúa protegiendo a los salvados, y él menciona los siguientes ejemplos. Él menciona el ejemplo de Lot, que antes de que Dios desatara la ira sobre Sodoma y Gomorra, Dios sacó a Lot de la tierra, o lo sacó de Sodoma y Gomorra, de esas ciudades. También menciona Walbur otro ejemplo, y menciona a Rahab la ramera, que fue salvada de la destrucción de la ciudad de Jericó, y también menciona como ejemplo de que Dios rescata de la ira a los suyos a Noé en los días del diluvio. Walbur cita Apocalipsis 3:10 y Primera de Tesalonicenses 5, versículo 9, como elementos argumentativos para demostrar que la iglesia no va a experimentar la ira venidera y no va a estar en la gran tribulación. Veamos lo que dicen estos textos. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Desaparece la iglesia a partir de Apocalipsis 4, versículo 1, en el libro de Apocalipsis. Vamos a responder esas preguntas, pero antes quiero llamar la atención a un dato curioso. Walbur niega que la iglesia esté presente durante la ira venidera, pero admite que tanto judíos como gentiles, es decir, no todos, ¿verdad?, sino que algunos judíos y algunos gentiles van a ser salvos durante la gran tribulación, pero estos no constituyen la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y que está compuesta de judíos y gentiles. Él establece un periodo de expiración para la iglesia. Según Walbur, el periodo es desde el Pentecostés hasta la gran tribulación. Ahí están judíos y gentiles formando un solo cuerpo. Los salvos que son judíos y que son gentiles durante la gran tribulación no son la iglesia, según Walbur. Según Walbur son fieles o santos, pero no son iglesia. Sin embargo, la Biblia enseña que la iglesia también es llamado fieles. Es decir, voy a retroceder al argumento. Walbur menciona que los que son salvos en el contexto de la gran tribulación son llamados fieles y son llamados santos, pero no son llamados iglesia. Por lo tanto, no son la iglesia, dice Walbur, porque la iglesia ya está en el cielo, que fue arrebatada. Esos son salvos que son o santos o fieles, pero no son la iglesia. Curiosamente, la iglesia utiliza tanto el término santos como el término fieles, o la Biblia, perdón, utiliza tanto el término santos como el término fieles para referirse a la iglesia. Veámoslo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los fieles creyentes en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. En estos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo llama tanto fieles como santos a los creyentes en Cristo que forman parte de la iglesia. Walbur le aplica este término de fieles y santos a los que son salvos durante la gran tribulación, sean judíos o sean gentiles. Él tiene que desarraigar estos términos y retirarlos de la iglesia para decir que estos términos pertenecen a otro orden de salvados y no a los que forman parte de la iglesia. Esto es autocontradictorio y la verdad es que es bastante confuso, porque es como le dijo el Señor Jesucristo al apóstol Pablo, es dar cosas contra el aguijón, porque la evidencia bíblica plantea una cosa y los argumentos pretribulacionistas plantean otra totalmente diferente, como precisamente arrancar el término santos y fieles de la iglesia para aplicarlos a un grupo de salvados que pertenecen a la gran tribulación, cuando en el Nuevo Testamento estos dos términos son utilizados y aplicados por los apóstoles para la iglesia misma. Ahora, ¿por qué desaparece el término iglesia del libro de Apocalipsis después del capítulo 4 o a partir del capítulo 4? Una de las razones puede ser porque los mensajes dirigidos a las 7 iglesias de los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, las iglesias no andan en correcto orden. En muchos de los mensajes Dios tiene que llamar la atención a pecados específicos de la iglesia.
Y hemos de decir que incluso las iglesias reciben la amenaza de que su candelabro sea quitado. Si nosotros leemos, aunque el mensaje está dirigido a la iglesia, el mensaje en sí de cada uno de estos capítulos es más personal, porque termina cada uno de los mensajes a las 7 iglesias diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, que Dios estaba consciente que no toda la iglesia iba a recibir el mensaje, que no toda la iglesia iba a aceptarlo o a aplicarlo en su corazón. Solamente aquellos que iban a ser fieles y santos eran los que iban a permanecer con ese mensaje en el corazón. Otra demostración de esto se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20, el mensaje a la iglesia de la Odisea, que por cierto, la iglesia de la Odisea tiene características de ser totalmente una iglesia apóstata. Hay de aquellas iglesias que dicen que ellas son la iglesia de la Odisea, porque realmente la iglesia de la Odisea ha roto su relación con Dios. Jesús le dice: te vomitaré de mi boca por cuanto no eres frío ni caliente, sino eres tibio. Y en el versículo 20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y ojo, estoy a la puerta y llamo significa que no está dentro de la iglesia, no tiene comunión con la iglesia de la Odisea. Jesús está excluido, no está dentro de la iglesia, está fuera de la iglesia. Y dice específicamente: si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, que aunque Jesús está hablando a las iglesias, el mensaje va para cada persona, porque dentro de la iglesia no todos están llevando una vida de relación realmente con Dios, y hay diversos intereses que se mueven dentro de la iglesia. Lamentablemente, no todos están teniendo esa comunión con Dios y no todos están interesados en mantenerla o en llegar a tener esa relación con Dios. El mensaje para la iglesia es un mensaje general, pero una vez que Jesús ha enviado el mensaje a la iglesia, los santos y fieles son aquellos que atendieron el mensaje, que escucharon el llamado, que recibieron la voz del Señor y decidieron ser fieles al Señor y servirle al Señor de todo corazón. Otra de las cosas a las que hay que llamar la atención es que los capítulos 4 hasta el capítulo 19, incluso más allá, están relacionados íntimamente con el lenguaje que Jesús utiliza para la iglesia como promesa de los vencedores. Una de estas promesas está íntimamente ligada con la promesa del Señor para una de las iglesias, y específicamente tiene que ver con los que salen de la gran tribulación. Vamos a verlo. Entonces uno de los ancianos me preguntó: esos que están vestidos de blancos, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso tú lo sabes, mi señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y día y noche les sirven en su templo. El que está sentado en el trono les dará refugio con su presencia. A manera de ilustración, lo que acabamos de leer es la declaración de uno de los ancianos acerca de los 144,000, o más bien de la gran multitud. Le pregunta uno de estos ancianos a Juan: ¿quiénes son estos y de dónde han salido? Juan le responde: Señor, usted lo sabe. Yo no sé, yo vine aquí para aprender. Y le responde el anciano: estos son los que han salido de la gran tribulación. Ellos han lavado su ropa y la han emblanquecido en las ropas del Cordero, porque todos estos estaban vestidos de ropas blancas. Y es precisamente lo que prometió el Señor a una de las iglesias en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es curioso que los que salen de la gran tribulación en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, están vestidos de ropas blancas, y además de eso están delante del trono de Dios. Jesús acá promete al que venza vestirlo de blanco, y promete reconocerlo o decir su nombre delante de Dios y delante de Dios y delante de los ángeles. Así que esta promesa hecha a una de las iglesias tiene un paralelo con la gente que sale de la gran tribulación. Pero no solamente eso, veamos. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de ahí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. También grabaré sobre él mi nombre nuevo. En este texto Jesús promete a los miembros de esta iglesia convertirlos en columna en el templo de su Dios. Curioso, porque en Apocalipsis capítulo 7, versículo 15, se nos dice que los que salen de la gran tribulación sirven en el templo delante de Dios. Qué interesante.
Y así podríamos dar muchos ejemplos de cómo el lenguaje utilizado para las iglesias como promesa es reutilizado en otras partes del libro de Apocalipsis, incluyendo la parte que forma del capítulo 4 al capítulo 19, que es cuando, según Walburg, la iglesia ya no está en la tierra, sino que está en el cielo. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Es importante añadir que si, como dice Walburg, a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, estos eventos no están relacionados con la iglesia, porque Jesús dice que este mensaje fue enviado para las iglesias. Al final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 16, dice que Jesús mandó a su ángel con este mensaje que concierne a las iglesias según la nueva versión internacional, que es la que hemos estado leyendo. Dice directamente esto que concierne a la iglesia. ¿Por qué habría de concernir a las iglesias si por lo menos dos de las tres partes del libro de Apocalipsis, o tres de las cuatro partes del libro de Apocalipsis, como usted lo quiera dividir, le conciernen al pueblo de Israel, a los gentiles del fin del tiempo que no forman parte de la iglesia? Pero Jesús viene a afirmar, esto le concierne a la iglesia. Este mensaje yo lo mandé para la iglesia. Si esto no le concierne a la iglesia, si la iglesia no va a estar aquí, entonces, ¿para qué enviar el ángel a hablarle a las iglesias de estas cosas? Al final y al cabo, estas cosas a la iglesia no le importan. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de prueba, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Según Walburg, en este versículo Jesús está diciendo que la iglesia no va a estar presente durante la gran tribulación y el derramamiento de la ira de Dios, porque aquí Dios promete preservar a la iglesia o guardar a la iglesia. La palabra preservar, guardar, que se utiliza en este versículo es la palabra tereso. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra significa proteger, mantener, sostener, guardar. ¿Significa que algo puede ser retirado? No necesariamente. Los ejemplos anteriormente mencionados donde Walburg decía que Noé fue preservado del diluvio, que Lot fue preservado de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que Rahab fue preservada de la destrucción de Jericó. Es interesante que solamente en uno de estos casos alguien fue retirado para ser preservado, porque Noé soportó el diluvio estando guardado dentro del arca, pero estuvo durante el diluvio, sintió los movimientos del agua, vivió la experiencia del diluvio y sufrió hasta cierto punto las consecuencias del diluvio, porque durante casi 1 año y 10 días Noé estuvo encerrado en el arca, esperando que las aguas secaran, y fue hasta que se cumplió este tiempo que Noé pudo salir del arca. Así que de alguna forma Noé también sufrió las consecuencias del diluvio, porque tuvo que estar encerrado con los animales, dando alimento a los animales, cuidando de ellos durante todo este periodo. Ahora tenemos el ejemplo de Rahab. Rahab no fue sacada de Jericó. Durante la destrucción de la ciudad de Jericó, la promesa fue que ella sería preservada siempre que ella se mantuviera dentro de la casa con aquel hilo rojo que estaba puesto, o que debía ser puesto como una señal para los israelitas, que ellos no mataran a nadie de los que estaban dentro de esa casa. Y le dijo, mandó Josué que se le dijera que mientras ellos estuvieran, o todos los que fueran encontrados en esa casa, serían preservados. La palabra preservar. Pero los que no, se les quitaría la vida o irían a la destrucción. De manera que en estos 2 de 3 ejemplos que utiliza Walburg para hablar de la preservación de la ira de Dios, estos sufrieron hasta cierto punto, o estuvieron presentes. Más que sufrirla, estuvieron presentes. Cuando Dios derramó la ira, estuvieron presentes en el lugar, aunque fueron protegidos y guardados de la ira de Dios. Interesante, porque parte de las promesas hechas para los que salen de la gran tribulación es que el sol ya no los va a quemar más. Y recordemos que una de las postrimeras plagas es derramada sobre el sol. Además de esto, tenemos el ejemplo del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, las plagas estaban cayendo sobre Egipto, pero Dios había hecho una distinción entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Mientras el pueblo estaba en oscuridad, en la plaga de oscuridad, había luz en la casa de los hebreos. Otro ejemplo es, por ejemplo, lo de los animales, la plaga del ganado.
Murieron el ganado del faraón y sus siervos, pero el ganado del pueblo de Israel se mantuvo, fue preservado, fue guardado. Y otro ejemplo, por supuesto, está en lo que pasó con los hijos primogénitos. Los hijos primogénitos, el ángel de la muerte pasó por todo el territorio, según la Biblia. ¿Y quiénes fueron preservados? Aquellos cuyos dinteles de la puerta estaban manchados. ¿Estaba presente el pueblo de Israel? Sí, estaba presente durante la plaga de los primogénitos, pero fueron preservados aquellos que se encontraban con las puertas manchadas. Por cierto, esto es muy interesante, porque el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, termina preguntando que ha llegado la ira del Cordero. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Pregunta el libro de Apocalipsis. El capítulo 7, versículo 1 comienza diciéndonos lo siguiente. Comienza diciéndonos que 4 ángeles, capítulo 7 de Apocalipsis, fueron enviados para detener los vientos, para que no soplaran las tempestades en contra de la tierra y sus habitantes. Y es dada la orden hasta que sean sellados los siervos de nuestro Dios. Esto es muy importante, porque esto significa que la iglesia va a ser preservada tal como el Señor lo ha permitido en medio de la gran tribulación, no sacándola del mundo, sino preservándola. Y el Señor sabe preservar a los que ama, a los que le sirven, como preservó a los israelitas de la plaga de los primogénitos, también puede preservar a los creyentes aún en medio de la gran tribulación. El cuarto pilar de Walvoord acerca del rapto secreto tiene que ver con la inminencia de la segunda venida de Cristo. Yo honestamente aquí encuentro un punto de mucha contradicción, porque Walvoord ya nos dijo que el evento de la segunda venida y el rapto secreto son dos diferentes, pero cuando trata de hacernos ver la segunda venida como algo inminente, mezcla las dos cosas en una sola. Sin embargo, pues vamos a tomar en serio la postura de Walvoord para analizarla y ver si tiene razón cuando habla de la inminencia. Empecemos por la definición de algo inminente. Por cierto, la palabra inminente no aparece en la Biblia. Esto es un añadido que hemos puesto nosotros acerca de la venida de Cristo, pero no significa necesariamente, o la forma en que Walvoord entiende la palabra inminente es que no se necesita que algo ocurra previamente para que esto siguiente acontezca. Es algo que va a ocurrir independientemente de que otra cosa ocurra. Ese es el concepto que tiene Walvoord. En otras palabras, él entiende que no necesita existir la gran tribulación primero para que la segunda venida o para que la venida de Cristo o el rapto de la iglesia se dé. Sin embargo, la palabra inminente no significa que algo no necesite de algo previo. La RAE define algo inminente como algo inevitable, como una amenaza que va a ocurrir pronto o prontamente, o algo que está por ocurrir. En otras palabras, la inminencia significa que algo va a ocurrir y va a ocurrir y está pronta por suceder. Esa es la definición correcta del término inminente. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia y tratamos de encontrar si la Biblia enseña acerca de la venida de Cristo, que es inminente, la enseña en el contexto de que es algo inevitable, pero no lo enseña como algo que no cumple ciertas condiciones anteriores. Empezando por acá, cuando los apóstoles se acercan a Jesús en el discurso de Mateo 24, le dicen, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Noten, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Así que Jesús comienza a presentar una serie de señales. Si nosotros desencajamos o quitamos este grupo de señales del evento de la segunda venida, podríamos decir que la venida de Cristo no necesita de cosas previas. Pero el mismo Jesús habló de señales que nos indicarían que la venida de Cristo está por ocurrir. Estas señales, por supuesto, son eventos previos que ocurren antes de la segunda venida, lo cual contradice el punto de vista de Walvoord. Además, cuando vamos a la misma escritura, hay algo muy interesante que debemos de notar. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan, o miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, ahí se reunirán los buitres. En estos textos Jesús está hablando claramente. Donde esté el cadáver, se juntarán los buitres. La segunda venida no es un evento secreto según la Biblia. Nos habla más bien la Biblia de un evento que es visible y que estará cargado de señales. Por eso nos dice, donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Jesús nos está hablando de que este evento no pasará desapercibido. La venida de Cristo es inminente en el sentido que es inevitable y que está pronto a suceder. Pero sí hay ciertas condiciones o ciertas situaciones que deben de presentarse antes de que ocurra. Vamos a hablar, por ejemplo, en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses.
Esta carta viene a aclarar algunos malos entendidos que surgieron de interpretaciones erróneas de la primera carta escrita a los tesalonicenses, donde el apóstol Pablo estaba hablando de la segunda venida de Cristo. Algunos tesalonicenses interpretaron que la venida de Cristo estaba tan cerca que entonces ya trabajar ya no valía la pena. Y muchos se dedicaron a holgazanear y vivir de sus hermanos porque creían que siendo que la venida de Cristo estaba cerca, ya no valía la pena tener posesiones, tener tierras, trabajar, esforzarse, ya no era importante porque la venida de Cristo estaba pronto. Por eso Pablo escribe la carta a los tesalonicenses, incluso tiene un mensaje duro para estas personas diciéndoles lo siguiente: porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Tal como mencionamos, algunas personas dentro de la iglesia de Tesalónica, al recibir la primera carta del apóstol Pablo, entendieron que la venida de Cristo ya estaba por ocurrir y por lo tanto no había necesidad de trabajar ni dedicarse a las labores diarias para la subsistencia en la tierra. Entonces, a esto Pablo escribe la segunda carta a los tesalonicenses y ahí es donde él hace una aclaración muy importante que tenemos que tomar muy en cuenta en este tema, en este asunto del rapto y la segunda venida de Cristo. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen con ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Capítulo 2, versículo 1 comienza el apóstol Pablo diciendo, hermanos, en cuanto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Ojo, nuestra reunión con Él. Aquí no está hablando Cristo de la segunda venida, o Pablo, perdón, de la segunda venida, diferenciándola del arrebatamiento. Cuando habla del arrebatamiento en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, dice, y nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Está hablando de la reunión con el Señor Jesucristo y así estaremos para siempre con Él. Y ahora dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 1 de la segunda a los tesalonicenses, dice, en cuanto a nuestra reunión con el Señor Jesucristo y su segunda venida, quiero decirle algo, no pierdan la cabeza. No se alarmen diciendo o creyendo mensajes y profecías que dicen que la venida del Señor Jesucristo ya ha ocurrido, porque no va a ocurrir sin que antes se manifieste el hombre de pecado que se opone contra todo lo que es Dios. Habla de la apostasía y etcétera. El apóstol Pablo dice, la venida de Cristo va a ocurrir después de la manifestación del hombre de pecado que se opone a Dios, está en contra de todo lo que es de adoración o es digno de culto. Dice el cual el Señor destruirá con el resplandor de su venida y con la palabra que sale de su boca. Concluye más adelante en los versículos que no leímos, pero que usted puede leer en su casa. Esto es muy importante. ¿Significa que la venida de Cristo es inminente? Sí, en el sentido de que es inevitable. Va a venir Cristo, crea usted o no, lo espere usted o no, lo acepte usted o no, Cristo va a venir. Sin embargo, no significa que no hay eventos previos que tengan que ocurrir para que la venida de Cristo se ocurra o tenga lugar. Pablo dice primero la manifestación del hombre de pecado y luego la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Recuerden esta parte, nuestra reunión con Él, porque parece a veces que se habla de la reunión con Cristo, el rapto y la segunda venida, otra cosa, tal como le enseñaba Walburg. Pero la Biblia dice que la reunión con Cristo y la segunda venida son un mismo evento, tal como lo acabamos de leer. Así que en conclusión, hermanos, hay muchas doctrinas que aparentemente tienen un soporte bíblico, pero porque son un sistema que se ha creado. Cuando el sistema no es sostenido por la Biblia, no podemos hacer que los versículos encajen a la fuerza o tratar de descontextualizarlos para que encajen dentro del sistema y tengan una lógica o coherencia. No, tenemos que nuestras ideas
sujetarla a lo que enseña la Biblia y no sujetar la Biblia a nuestras ideas. En cuanto a las 70 semanas del libro de Daniel, la última semana que según Walburg tiene lugar durante la gran tribulación y la ira venidera, eso lo vamos a analizar en nuestro próximo video porque requiere de un periodo especial. Por ahora, espero que esta enseñanza le ayude, le edifique. No es mi intención destruir la enseñanza de otros ni perjudicar la fe de alguien. Simplemente estamos compartiendo lo que la Biblia enseña en la Sagrada Escritura. Y pues yo espero que usted tenga un corazón receptivo, no que cree en mi palabra, que ponga todas las ideas que usted tiene acerca de esta doctrina, si la acepta o no la acepta, que analice a la luz de las Sagradas Escrituras y algunas de las evidencias que hemos dado en este video, para que usted llegue a la conclusión si es o no es la doctrina del rapto secreto una doctrina bíblica. Por ahora, quedamos aquí. Que el Señor le bendiga.